Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones y por todas aquellas lecciones que hemos recibido hasta este preciso momento. Son cosas que llegan a nuestras vidas para ayudarnos, colaborarnos y seguirnos avanzando en nuestro crecimiento personal en todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy tenemos la compañía de nuestro gatito Peludinchis, que les manda muchísimos saludos con muchísimo amor. También quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que aún no llegan a nuestras vidas, por todas aquellas bendiciones que están sobre nuestras cabezas y que están por llegar. Yo sé que son millones de bendiciones en todos los aspectos de nuestras vidas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta lectura tiene dos partes. La primera parte para las personas que están en una pareja, en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Y la segunda parte para los solteros, para los que no tienen a nadie ni nada en su corazón en este preciso instante, en este momento. También podría estar saliendo de alguna relación. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Voy a comenzar mi lectura del día de hoy con mis queridos y queridas que están en una relación. Quiero que conectes ya mismo con tu persona especial. No importa si lo nombras en voz alta, en voz baja o en tu pensamiento, pero conecta ya mismo con tu persona especial. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial en este mismo instante, en este mismo momento, porque es la forma adecuada que el mensaje llegue muy bien a ti y a tu persona especial. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Bueno, organicémonos aquí para no molestar a mi peludinches. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento. Bueno, tu persona especial es una persona que lo ha entregado todo por ti. Es una persona que realmente te quiere, te ama, pero que se siente a ratos como muy solo o muy sola en esta relación, en estos sentimientos. Al parecer siente que está enamorado solo o enamorada solo y esto lo tiene bastante agobiado, bastante cansado o cansada. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que la verdad, no sé, estos problemas y dificultades que tal vez ustedes puedan estar teniendo, los resuelvan ustedes y que paren con esa situación ya, porque es muchas las pérdidas que ustedes han tenido en tiempo, en su inversión, en sus emociones, en su tranquilidad, en su paz. Eso es lo que piensa de ti tu persona, espera de ti tu persona especial. ¿Qué es lo que piensa de ti tu persona especial? Piensa que tal vez se siente un poco decepcionado o decepcionada de ti. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo. Se siente decepcionado, decepcionada de ti, no sé, esperaba algo totalmente diferente de la relación de ustedes, pero no se ha dado. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, que las cosas estallen, que tu persona especial te diga realmente qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede, por qué está desengañado o desengañada. Pero esto va a ser algo muy positivo. No va a acabar con la relación de ustedes, no, absolutamente no. Sino que esto va a ser un quiebre, un antes y un después para ustedes. Porque tú vas a caer en cuenta y tu persona especial también va a caer en cuenta de cuál es la verdad de la situación y van a volver a comenzar. Va a haber un nuevo comienzo, un renacer, un hasta aquí y hasta ahora fue y dejemos esto para atrás. Esto es ideal, completamente ideal. No sé, van a comenzar de ceros, a presentarse nuevamente, a conocerse, a enamorarse y esto va a ser totalmente maravilloso para ustedes porque van a superar esas dificultades, esos obstáculos que se les habían presentado con respecto a su relación. Las dudas van a acabar, las dudas van a terminar y todo va a ser felicidad entre ustedes. Entonces, mis queridos amigos y amigas, vamos para adelante con esta situación que aunque hay problemas y dificultades ahora, las cosas se van a aclarar en un futuro más bien cercano. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, que cuiden mucho su salud en todos los aspectos de su vida, tanto el uno como el otro, y también la salud de la relación de ustedes, que estén pendientes de eso, que no se engañen, que se digan la verdad, que se traten con amor, con consideración, porque esto es lo mejor que les podría suceder a ustedes, tener una relación bonita
como la que todos queremos tener y ustedes las tienen en su futuro más bien cercano, aunque ahorita parezca un poco oscuro, pero al final del túnel hay una luz totalmente brillante y un paisaje espectacular para ustedes como relación. Vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy para ustedes que están en esta relación. Este angelito te dice, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, este angelito te está invitando a salir en pareja a un paseo al campo, al mar, a la nieve, donde tú puedas hacerlo, pero ustedes dos solitos. Váyanse los dos solitos como de una segunda luna de miel o tercera o cuarta, quinta, la que sea, pero a tener contacto con la naturaleza, a observar, a mirarse los dos a los ojitos, a tener buen sexo en el mar, no sé, en la naturaleza, en el campo, donde ustedes decidan, pero renovar ese amor que va a ser totalmente maravilloso, los va a llenar de una energía totalmente espectacular y ya verán que eso los ayuda en todos los aspectos, no solamente de su relación, sino en los demás aspectos de su vida. Van a volver totalmente renovados y renovadas. Si no pueden días, bueno, horas. Ya y el máximo que ustedes puedan para poder renacer. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en esta ocasión. Esta cartica es la de la indecisión al revés. Esta carta me está diciendo que ustedes tengan mucho cuidado con personas de su entorno porque son muy envidiosas de la relación de ustedes. Y tal vez esto es lo que está afectando en este preciso momento a tu persona especial. Cosas que le han dicho, cosas que le, no sé, que le han conversado queriendo romper la relación de ustedes porque les tienen mucha, mucha envidia. Entonces, bueno, alejar a esas personas tóxicas de la relación de ustedes para poder seguir adelante de una manera bastante, bastante satisfactoria. Ya verán que la relación de ustedes sigue adelante y va a ser un antes y un después, después de todo esto que está sucediendo en este preciso instante, en este momento. Ya saben que después de la tormenta viene la calma y un día totalmente maravilloso. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas para el día de hoy. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este preciso momento, para ti que estás solterito y solterita. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este preciso instante, tú estás teniendo unos éxitos bastante buenos en proyectos o en cuestiones de trabajo. Esto ha sido no fruto del azar, sino fruto de tu esfuerzo, fruto de tu trabajo, pero en este momento te está yendo muy, muy bien en el trabajo, con ciertos pequeños obstáculos, ciertos pequeños inconvenientes, pero tú eres un guerrero y una guerrera y has logrado superar esto con creces, adelante, adelante. Tal vez te sientes a ratos muy solo, muy sola, no sé por qué sea la situación, tal vez estés atravesando por tal vez hayas roto con alguien, o sea, hayas acabado de terminar con alguien y esta situación te tiene a ti como con ese sentimiento de soledad. Bueno, en cuanto a tu estado de ánimo, tu salud emocional, espiritual, bueno, estás muy, muy bien. Buenas relaciones con las demás personas, mucho optimismo frente a la vida, eso es lo que tú tienes en este preciso instante. Estás con tu energía alta, elevada, altísima y esto es totalmente positivo para ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, vas a tener unas dudas acerca de un negocio, de acerca de alguna inversión, de algo que te van a ofrecer a ti. Y eso te podría estar generando a ti unas pérdidas económicas bastante, bastante grandes. Si tienes dudas, investiga acerca de aquello en lo que te quieres involucrar, algún negocio, no sé. Podría ser relacionado con una persona Sagitario, Leo o Aries. Investiga bien en medios legales, gubernamentales, si es alguna inversión también hazlo, ya no vayas a echar en saco roto tu dinero porque podría ser una pérdida bastante, bastante grande. Mira, te marca en el futuro cierto tipo de depresión que podría estar relacionado con esta pérdida de dinero por esta inversión o este negocio que no resulte en tu vida, pero pues puedes prevenir esto cuando sale esto negativo, es para que tú lo prevengas, para que tengas ojos abiertos y oídos despiertos y no caigas tal vez en alguna trampa o en alguna contrariedad. Bueno, si vas a estar deprimido y deprimida, comienza desde ya a cuidar tu salud mental, hacer algún deporte, comer bien, dormir bien y acercarte a tus personas queridas y amadas.
¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, la envidia es una cosa totalmente seria y tal vez hay personas que te envidian demasiado a ti por los logros y los triunfos que has logrado tener a lo largo de tu vida. Ten mucho cuidado con esta situación. Puedes cargar en el bolso o en tu bolsa un limón, no importa el tamaño, un limón verde. Cuando veas que se pone amarillo o feíto, lo que sea, bueno, agarras y lo cambias. El limón logra absorber muchísimo las energías de las envidias. También te puedes hacer unos baños dulces y amargos. Busca en YouTube o en Google información acerca de esto y haz lo que más te resuene a ti. También hay en YouTube un canal que se llama Alelía Astral. Puedes encontrar ahí un decreto para abrir caminos. Es totalmente maravilloso, te lo aconsejo. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita y que estás leyendo tu horóscopo para el día de hoy. Mira, este angelito te dice, tu éxito está en tu fortaleza. Mira, tú eres una persona, sí, muy guerrero, muy guerrera, pero también necesitas recargar energía. También necesitas alimentarte, no solamente tu cuerpo, sino tu alma y tu espíritu. Busca la manera de estar fuerte todo el tiempo, porque ahí está el éxito tuyo, ya en saber llevar las situaciones, ya sean positivas o negativas, de una manera bastante sana, bastante adecuada. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti que estás solterito y solterita el día de hoy. Mira, han quedado dos cartas. Yo nunca le digo que no al destino, al universo cuando suceden estas cosas. Mira, el apostolado de forma derecha. Eso te está invitando a varias cosas, esta cartita del tarot egipcio, a llevar unas buenas relaciones interpersonales, a cultivar las relaciones que tengas con las personas en este preciso momento. También te está invitando a afrontar de una manera sabia y serena todos aquellos hechos que se presenten en tu vida, y para hacerlo, bueno, cultivar la vida espiritual es totalmente, totalmente fundamental. Ahora vamos a ver qué dice este otro ángel, este otro carta del tarot. Mira, este es la carta del examen invertida. Bueno, esta carta te está anunciando, te está advirtiendo acerca de esos amigos ocultos que podrían estar en tu vida. Ten muchísimo cuidado con estas personas que podrían ser de una manera diferente a la que realmente se muestran ante ti. Bueno, vamos a ver cuáles son tus números de la suerte el día de hoy. El número 12, el número 1, el número 5, el número 4, el número 9 y el número 3. Estos numeritos los puedes utilizar para tus juegos de azar, combinándolos o de manera individual también. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas, muchísimas bendiciones. Los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.